La sombra en el espejo encantado. En el corazón de una antigua villa, entre bosques enmarañados y nieblas perpetuas, se alzaba la mansión ancestral de los Everwood. Isabela, heredera de un linaje envuelto en secretos, se encontró ante el enigma de un espejo encantado que habitaba en las sombras de la desvencijada casa. La leyenda contaba de una sombra misteriosa que residía en su interior, capaz de desentrañar los misterios más profundos y cumplir los deseos más ocultos. Isabela Everwood, desde temprana edad, había sentido una atracción magnética hacia el misterio que envolvía a su familia. Criada entre sombras antiguas y susurros apagados, la joven heredera ansiaba conocer la verdad detrás de las miradas furtivas y las conversaciones interrumpidas. La mansión de los Everwood, con sus pasillos crujientes y habitaciones llenas de secretos, se convirtió en un laberinto que Isabela estaba decidida a explorar. El día en que tropezó con el espejo encantado, oculto en una habitación olvidada de la mansión, el palpitar de su corazón se intensificó. Las leyendas familiares, transmitidas de generación en generación, hablaban de una sombra capaz de revelar los oscuros enigmas que se ocultaban entre los Everwood. La curiosidad de Isabela, alimentada por años de especulaciones y susurros apenas audibles, la empujó a descifrar el misterio que yacía detrás del reflejo hechizado. Era como si aquel espejo la llamara del modo más irresistible. Isabela. Isabela. La voz la sumió en una especie de trance. La joven, con una mezcla de temor y determinación, se había sumergido en la investigación de antiguos pergaminos y diarios familiares que arrojaron luz sobre un pasado enmarañado por la magia y los secretos oscuros. Cada página le revelaba un fragmento de la historia, pero Isabela anhelaba una verdad más profunda, una que solo la sombra en el espejo encantado podría desvelar. Las noches se volvieron aliadas de sus indagaciones, mientras Isabela trataba de descifrar los símbolos y hechizos que rodeaban al espejo. Finalmente, tras semanas de estudio y preparación, la joven se encontró parada frente al espejo con las palabras ancestrales en sus labios. En el momento en que pronunció las palabras mágicas, marcó el inicio de una conexión entre dimensiones. La habitación se llenó de una presencia etérea y la sombra en el espejo emergió lentamente. Isabela, con su deseo palpable en el aire, se encontró cara a cara con la entidad que podría desentrañar los secretos de su legado. La sombra, consciente de la carga de la verdad que llevaba consigo, le ofreció a Isabela una elección: conocer la realidad cruda y compleja de su historia o ignorarla para siempre. La joven, decidida a enfrentar las sombras que eclipsaban su linaje, optó por la revelación. A medida que la sombra proyectaba imágenes en el espejo, Isabela se vio envuelta en un torbellino de eventos pasados, traiciones y pactos oscuros. Su rostro reflejaba una mezcla de asombro y angustia, pero la sed de verdad la impulsaba a seguir observando. La villa, envuelta en un aura de inquietud, veía sombras danzar entre los árboles y susurros extraños llenaban la noche. La presencia de la sombra en el espejo desató fuerzas sobrenaturales que amenazaban con desequilibrar la realidad. Isabela, atrapada entre el anhelo de la verdad y el temor de las consecuencias, se sumió en una red de intrigas más oscuras de lo que nunca imaginó. Pronto comprendió que algunos secretos debían permanecer ocultos y que el precio de la verdad podía ser demasiado alto. En uno de los terribles episodios familiares que el espejo mostraba, Isabela encontró la verdad atroz: el asesinato de su verdadera madre a manos de su propio padre. Las imágenes proyectadas en el espejo mostraban una escena macabra, un rincón olvidado de la mansión donde su madre había perdido la vida en circunstancias misteriosas.
La sombra en el espejo, con una solemnidad imperturbable, le reveló la oscura realidad detrás de la fachada de respetabilidad de la familia Everwood que había mantenido durante generaciones. El corazón de Isabela latía con fuerza mientras asimilaba el impacto de la revelación. La sombra, como un juez implacable, le comunicó la condición para desvelar por completo la verdad. Para romper el vínculo de sangre y liberar la maldición que atormentaba a la familia, Isabela debía enfrentarse al autor de aquel atroz crimen, su propio padre. La demanda de la sombra resonó en la joven, quien se encontró atrapada entre la lealtad filial y la necesidad de justicia. La decisión, cargada de un peso insoportable, la llevó al límite de su cordura. Su padre siempre había sido bueno y tierno con ella. La sombra, como una presencia implacable, observaba cada uno de sus movimientos, exigiendo una resolución que desgarraría aún más el tejido de su existencia. En el instante crítico, cuando la sombra presionaba con más fuerza sobre los hombros de Isabela, un joven de aspecto misterioso se materializó en la habitación. Era su hermano Gregor, un conocido mago quien también fue víctima de las aberraciones de su padre. Gregor descubrió que los atroces episodios narrados por la sombra no eran sino el pago que la sombra exigía por los que habían mantenido a su familia encadenada a la desgracia. Con una mirada que irradiaba determinación y una presencia cargada de magia, el joven pronunció un conjuro ancestral que encadenó a la sombra en el espejo. La maldición que había oscurecido la vida de los Everwood comenzó a disiparse como niebla ante el sol. La sombra, ahora prisionera en el reflejo encantado, rugía con impotencia mientras el joven tejía una barrera mágica a su alrededor. El rescate se consumó cuando el conjuro liberó a Isabela del yugo de la sombra. Sus ojos, antes marcados por el peso de los secretos, brillaron con una luz recién encontrada. El joven, guardián de los antiguos conocimientos y protector de la magia benigna, le ofreció a Isabela una salida de la oscuridad que la había atrapado durante tanto tiempo. Así, con la maldición rota y la sombra encerrada en el espejo, Isabela abandonó la mansión Everwood, llevando consigo la verdad y una oportunidad de redención. El hermano perdido, ahora su guía en el sendero de la luz, la condujo hacia un nuevo amanecer donde la oscuridad del pasado no podía perseguirla.